Eres bienvenido a Estudio de la Atalaya, comentarios, respuestas, idea. Semana del 1 al 7 de febrero de 2021. Esto nos ayudará a preparar, comentar y tener una idea con nuestras reuniones semanales. Si eres nuevo en este canal, te animo a suscribirse y hacer clic en la campana de notificación para estar actualizado sobre nuevos videos. No olvides dar like y compartir mis videos. Gracias. Disfruta y feliz preparando. Tema: creemos firmemente en la resurrección. Análisis: el artículo número 49 de la revista Atalaya en su versión de estudio, páginas 2 al 7. Texto temático: Hechos 24 y 15, dice: tengo esperanza en Dios, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Avance. El capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección. ¿Por qué es tan importante esta creencia para nosotros, y por qué podemos estar convencidos de que Jesús fue resucitado? Este artículo responderá esta y otras preguntas muy importantes relacionadas con la resurrección. Contenido, pregunta y respuestas. 1, 2. ¿Qué maravillosa esperanza tienen los siervos de Jehová? Respuesta: los seres humanos pueden anhelar muchas cosas, como encontrar la felicidad, tener una vida familiar feliz, incluso algunos anhelan metas materialistas, como tener dinero, carro, viajes, etc. Pero los cristianos verdaderos anhelamos la esperanza de vivir para siempre, y no solo eso, también tenemos el anhelo de volver a ver a nuestros seres queridos, que han muerto. Respuesta secundaria: cabe mencionar que esta esperanza no solo se limitó a los cristianos. En la antigüedad, el patriarca Job dijo que estaba seguro de que Jehová se acordaría de él incluso cuando muriera. Pero lo más importante es que Jehová mismo también desearía devolverle la vida. Al igual que en su tiempo Job confiaba en Jehová, nosotros tenemos esa misma confianza y anhelamos que llegue ese momento. 3. ¿Cómo nos beneficiará analizar el capítulo 15 de 1 Corintios? Respuesta: debemos tomar en cuenta que la resurrección de los muertos es una enseñanza básica, he ahí la importancia de entenderlo a fondo. Para eso el capítulo 15 de 1 Corintios nos ayudará a comprender este tema, ya que fortalecer nuestra fe en la esperanza de la resurrección es vital para mantener el aguante en este mundo turbulento. 4. ¿Cuál es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos van a resucitar? Respuesta: la resurrección de Cristo es la clave para nuestra esperanza. En 1 Corintios 15 y 17 muestra que si no tenemos fe en que Cristo fue resucitado, nuestra fe no valía nada. Por eso nuestra esperanza en la resurrección toma como pilar principal la resurrección de Cristo. Respuesta secundaria: 1 Corintios 15, 1, 2 muestra la importancia de creer en la resurrección de Cristo. Analizamos que la resurrección es una enseñanza básica, por lo tanto, era lógico que Pablo explicara que nuestra esperanza dependía de las buenas nuevas que enseñó desde un principio. Como sabemos, la resurrección de Cristo era de las principales enseñanzas que se predicaban en ese entonces, al igual que ahora. 5, 6. ¿Qué significan para nosotros las palabras de 1 Corintios 15, 3, 4? Respuesta: significan liberación y esperanza. Liberación del pecado y la muerte, y esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos, que han muerto. Respuesta secundaria: es lógico concluir que si en 1 Corintios 15, 3, 4 nos muestra que tenemos la esperanza de ser liberados del pecado, entonces la muerte ya no nos afectará, porque la razón de que existe la muerte es porque el pecado entró en la humanidad. Si nos liberamos del pecado, la muerte no será más, y nuestros seres queridos que han muerto tienen la esperanza de resucitar libres de pecado. 7, 8. ¿Qué nos convence de que Jesús resucitó? Respuesta: muchas personas vieron a Jesús resucitado. 1 Corintios 15, 5 a 7 menciona que el primero en verlo fue el apóstol Pedro. Posteriormente sus 12 apóstoles logran verlo también. Sin embargo, no solo fue a ellos, pues a 500 personas más se les apareció. Tal vez fue en Galilea antes de subir al cielo.
cuando dio el mandato de hacer discípulos de él, Mateo 28 horas y 16 minutos 20. Respuesta secundaria: si no era suficiente lo que el apóstol Pablo les escribió a la congregación de Corinto, en ese entonces era el año 55, era común, muchos de los que habían visto a Jesús resucitado seguían vivos. Podían preguntarles directamente si realmente Cristo resucitó. ¿Qué mayor prueba podrían tener que la experiencia de aquellos que volvieron a ver a Jesús después de haber resucitado? 9. De acuerdo con Hechos 9, 3 a 5, ¿qué otra prueba podía dar Pablo de la resurrección de Jesús? Respuesta: el apóstol Pablo mismo logró observar a Jesús, quien se le apareció. Jesús le cuestionó por qué lo perseguía, pero también se presentó por nombre diciéndole: soy Jesús a quien tú persigues. Por lo tanto, el apóstol Pablo no tenía duda de que la resurrección de Cristo haya sido real. Respuesta secundaria: es importante notar que en un principio el apóstol Pablo perseguía a los cristianos, no creía que Jesús era el Mesías ni que hubiera resucitado. Como vimos la semana pasada, él era un perseguidor de cristianos que aprobaba que se les diera muerte. Por eso Pablo, al igual que los 12 apóstoles, estaba convencido de la resurrección de Cristo. 10. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Pablo cuando se convenció de que Jesús había resucitado? Respuesta: el apóstol Pablo pasó de ser un opositor a uno de los proclamadores más celosos de las buenas nuevas, porque estaba convencido que el Cristo había resucitado y estuvo dispuesto a soportarlo todo: maltrato físico, la prisión y largos viajes, con el objetivo de declarar las buenas nuevas de Dios, de las cuales una de ellas era la esperanza de volver a la vida mediante la resurrección. Respuesta secundaria: sin duda, Pablo se convenció de la resurrección del Cristo. Los cambios en su vida eran una prueba de ello. Él tenía una vida bastante cómoda, era una persona prominente, pero la visión que tuvo literalmente le cambió la vida para bien. Se convenció de la llegada y la resurrección del Mesías y logró acumular verdaderos tesoros espirituales. Pablo corrige creencias equivocadas. 11. Porque algunos cristianos de Corinto tenían creencias equivocadas sobre la resurrección. Respuesta: 1 Corintios 15 y 12 muestra que algunos cristianos de Corinto tenían ideas equivocadas de la resurrección o simplemente no creían en ella. Probablemente era la mala influencia de la ciudad vecina de Atenas. De hecho, en esta misma ciudad se llegaron a burlar de Pablo cuando predicaba sobre la resurrección. Sin duda que esta mala influencia afectó la comprensión de esta enseñanza básica. Respuesta secundaria: tal vez quienes entendían mal la resurrección creían que era en sentido figurado, es decir, mientras vivían en pecado estaban muertos, pero al aceptar las buenas nuevas entonces volverían a estar vivos. Esto no tenía sentido porque de ser así entonces Jesús no hubiese resucitado de manera literal y, como aprendimos en 1 Corintios 15, 3, 4, su resurrección nos liberó del pecado, pero si no resucitó entonces seguiríamos viviendo en pecado y por lo tanto, en sentido figurado como entendían la resurrección, seguiríamos muertos. Por eso esa forma de pensar era errónea. 12. De acuerdo con 1 Pedro 3 y 18, 22, ¿qué diferencia hubo entre la resurrección de Jesús y las anteriores? Respuesta: las resurrecciones que fueron antes de Jesús tienen algo en común: quienes resucitaron, volvieron a morir. Esto deja claro que la resurrección de Jesús era especial. Su resurrección no fue como las de antes, ya que resucitó como ser espiritual y fue al cielo. Respuesta secundaria: 1 Corintios 15 y 20 hace referencia a Jesús como primicias, en el sentido de que fue el primer ser humano en resucitar con esas condiciones, como ser espiritual y subir al cielo. 13. ¿Cómo explicó Pablo la diferencia entre Adán y Jesús? Respuesta: 1 Corintios 15 y 21, 22 explica la diferencia entre Adán y Jesús.
Adán pecó, por eso todos sus descendientes heredamos la imperfección, el pecado y como consecuencia la muerte. Hoy en día se siguen sufriendo las consecuencias del mal proceder de Adán. Ahora bien, gracias a que Jehová resucitó a Jesús podemos tener una esperanza en recuperar lo que Adán perdió. Respuesta secundaria. Como vemos, el sacrificio de Jesús es muy importante para nosotros. Si no es por él, no tendríamos la esperanza de vivir para siempre y de volver a ver a quienes ya murieron. 14. Porque sabemos que Adán no resucitará. Respuesta. Como hemos analizado, el objetivo del rescate no es simplemente resucitar. Jehová lo otorgó para liberarnos no de la muerte sino del pecado. Por lo tanto, como Adán era perfecto y libre de pecado, el sacrificio de Jesús no le podría ser aplicable porque a diferencia de él, nosotros heredamos el pecado. No pudimos tomar esa decisión, pero Adán obtuvo el pecado porque él lo ocasionó. De tal modo no es justo que el sacrificio de Jesús pueda liberar a Adán del pecado y por esta razón no resucitara. Respuesta secundaria. Romanos 5:12 muestra que por medio de un hombre, es decir Adán, el pecado entró a la tierra. A diferencia de los demás seres humanos, Adán era perfecto, conocía a Jehová e incluso colaboró con él cuando Jehová le pidió que pusiera nombre a los animales. También Jehová le dio un gran regalo, su esposa. Por tal motivo no existía razón de peso que justificara su desobediencia. Pudo buscar a Jehová si lo hubiera querido, pero decidió seguir a Satanás y hacer caso a sus deseos egoístas. Por ese motivo no podrá ser resucitado. 15. ¿Quiénes están incluidos en las palabras todos recibirán vida? Respuesta. Esta carta de Pablo fue dirigida a cristianos ungidos que estaban en Corinto. Por tal motivo las palabras de 1 Corintios 15 y 22 se refería a la clase ungida, es decir, aquellos que fueron seleccionados por Espíritu Santo para gobernar con Cristo. Sin embargo, la esperanza de resucitar no solo se limita a los cristianos ungidos, también se extiende a las otras ovejas. Pero no será en las mismas condiciones como aquellos que están en unión con Cristo. Respuesta secundaria. En Romanos 6, 3-5 menciona que los que están en unión con Cristo resucitarán como Él. Claro que podemos ser cristianos verdaderos y ser fieles a Jehová y a Jesús. Pero el texto hace alusión a quienes serán resucitados igual que Cristo. Los únicos que tienen esa esperanza son aquellos que han sido seleccionados por Espíritu Santo y tienen la esperanza de resucitar igual que Cristo. 16. ¿Qué dio a entender Pablo al llamar a Jesús primicias? Respuesta. Como analizamos al principio de la revista, la resurrección de Jesús fue muy diferente a las que la antecedieron. Por poner un ejemplo, la de Lázaro. La razón es que Jesús resucitó para no volver a morir y además resucitó como ser espiritual. Nunca antes había ocurrido un milagro así, ya que todos los que resucitaron antes de Jesús volvieron a morir. Respuesta secundaria. Notemos que se le llamó primicias, es decir, fue el primero. No se le mencionó unigénito o único. Como en otros aspectos Jesús es único. Por lo tanto, Jesús no sería el único en resucitar de esta manera. Como vimos en el párrafo anterior, aquellos que están en unión con Cristo, es decir, los ungidos, recibirán la misma esperanza, resucitarán en el cielo y también como seres espirituales. 17. ¿Cuándo recibirían su recompensa celestial los que estuvieran en unión con Cristo? Respuesta. 1 Corintios 15 y 23 menciona que todos los que le pertenecen a Cristo, refiriéndose a la clase ungida, serán resucitados durante su presencia. Hoy en día vivimos en la presencia de Cristo, por tal motivo ya existe un tipo de resurrección, la celestial, que solo se aplica a los cristianos ungidos. Respuesta secundaria. 1 Tesalonicenses 4 y 15, 16 hace referencia a la resurrección celestial. Aquí también señala que esta resurrección se daría en tiempo de la presencia de Cristo. La presencia de Cristo comenzó cuando se estableció como Rey en el cielo. A partir de ahí se considera su presencia y el inicio de la resurrección. 18a.
porque sabemos que después de la resurrección celestial habrá otra. Respuesta: haciendo alusión a los cristianos ungidos en Filipenses 3:11 se habla de una resurrección temprana, por lo tanto habría dos resurrecciones, una antes que la otra. La primera resurrección o la más temprana es la celestial, dirigida únicamente a los ungidos, por lo que quienes no abrigamos esa esperanza podemos estar seguros que Jehová no se olvidó de nosotros. Respuesta secundaria: como vimos en un comienzo, Job confiaba en que Jehová le podía devolver la vida si muriera y no se equivocó. Claro que no puede aplicarle la esperanza de los cristianos ungidos, porque esta solo es válida para los que fueron seleccionados por Jehová y murieron después de Cristo. Por lo tanto, la resurrección más temprana no le aplica a Job, pero su esperanza de volver a vivir no era vana. B grande, según 1 Corintios 15 y 24-26, ¿qué sucederá en el cielo? Respuesta: en el texto se lee que la muerte como último enemigo será destruida, por lo tanto, quienes gocen de la esperanza celestial nunca podrán morir. 19. ¿Qué esperanza pueden tener quienes esperan vivir en la tierra? Respuesta: Pablo mencionó en Hechos 24 y 15 que tenía una esperanza, donde justos e injustos resucitarán. No se refería a la esperanza celestial. Recordemos que nadie que sea injusto podría entrar al cielo, por eso esta esperanza se refería a los que viviremos aquí en la tierra. Respuesta secundaria: por esta razón podemos comprender que Job no se equivocó en tener la esperanza de volver a la vida, aun cuando muchas cosas que implica la resurrección no las conocía. Él confiaba que Jehová desea que los seres humanos vivan y eso fue suficiente para mantener viva su esperanza y verla como algo real. 20. ¿Qué efecto ha tenido este artículo en su esperanza? Respuesta: el efecto que tiene en mí la esperanza de la resurrección es de agradecimiento para con Jehová, pues me da la oportunidad de tener un futuro asegurado y también me da la confianza de ver a mis seres queridos que han muerto en condiciones de vida muy diferentes a las que vivimos hoy, pues serán resucitados durante el reinado de Cristo y los ungidos. Saber esto logra fortalecer mi fe en Dios y sus promesas. Preguntas de repaso. ¿Qué pruebas lo convencen a usted de que Jesús resucitó? Comentario: la prueba que me convence de que Jesús resucitó es el testimonio del apóstol Pablo, quien primero fue perseguidor de los cristianos y después, al ver a Jesús resucitado, logró cambiar por completo su forma de pensar hacia las creencias de los que antes perseguía. Tan grande fue el cambio que soportó palizas, fue encarcelado e incluso sufrió naufragio solo por convencer a otras personas que Jesús había resucitado. ¿Por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús? Comentario: la resurrección de Jesús es muy importante, pues es la base de la restauración de la relación que tenemos como seres humanos imperfectos con Jehová, debido a que gracias a esta resurrección es como Jesús pagó el rescate y así nuestros pecados fueron perdonados. Si no existiera una resurrección, nuestra esperanza no sería real. Comentario segunda: otra razón por la cual es tan importante la resurrección de Jesús para nosotros es porque fue la primera resurrección diferente a las demás que se habían hecho en la tierra, pues Jesús resucitó para no volver a morir. ¿Cómo fortalece su fe en la resurrección el capítulo 15 de 1 Corintios? Comentario: el capítulo 15 de 1 Corintios ayuda a mi fe, pues me hace esperar con anhelo el día glorioso en que será reducido a nada la muerte, y me ayuda a tener una visión realista de la vida, pues sé que sin importar lo que suceda en esta vida nada puede privarme de la recompensa que Jehová me ha prometido. Gracias. Espero que este canal te haya ayudado a encontrar ideas en nuestras reuniones y te ayudó a prepararte y comentar nuestras reuniones. No olvides suscribirte y dar likes y compartir, y haga clic en la campana de notificación para nuevos videos. Gracias y cuida mucho a todos donde estés.